Nuestro amigo Patricio es una persona bastante particular que le gusta ir al casino y jugar a la ruleta, ¿sí? Pero el día de hoy vamos a analizar en profundidad las operaciones que ejecuta Patricio en el casino, ¿ok? Para los que no saben lo que es la ruleta, es un juego de azar donde una persona tira una pelotita y esa pelotita puede caer en números de color rojo o de color negro. En base al color que vos especulaste que iba a salir, podés ganar dinero o no, ¿ok? Hoy Patricio llega con $100, ¿sí? Y dice, bueno, vamos a jugar, ¿sí? A la hora de jugar hay que entender que existe un win rate, ¿sí? Una probabilidad de éxito. En este caso es de un 50% porque hay un 50% de probabilidades de que salga el color rojo y otro 50% de probabilidades de que salga el color negro, ¿ok? Y la relación de riesgo-beneficio de esta operación es de 1-1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si Patricio especulaba que iba a tocar el color rojo y efectivamente sale ese color, a Patricio le van a estar pagando una vez más su exposición, ¿sí? Le van a estar pagando una vez más su exposición. ¿Por qué? Porque la relación de riesgo-beneficio es de 1-1. Si fuese de 1-2, le estarían pagando $200. En este caso le están pagando 100 porque la relación de riesgo-beneficio de esta operación es de 1-1, ¿ok? Pero la ruleta también tiene otro tipo de apuestas, ¿ok? Podemos especular que va a salir un número específico, ¿sí? Como el 24, ¿ok? Pero ¿cómo se imaginan que va a ser el win rate de esta operación? Hay muchísimos números y estamos especulando que va a salir uno en particular, ¿sí? Entonces, el win rate de esta operación es muy bajo, es de 2.7%. Hay un 2,7% de probabilidades de que nosotros acertemos que va a salir ese número en particular. Pero ¿qué sucede? La relación de riesgo-beneficio de esa operación es mucho mayor que la anterior, ¿sí? Es como cuando sacamos un boleto para jugar a la lotería, ¿sí? Hay 1 en 5 millones que se gana la lotería. ¿Y cuál es la relación de riesgo-beneficio? Bueno, altísima, pero el win rate es muy, muy bajo. En este caso, si Patricio acierta que va a salir ese número en particular, le van a estar pagando 37 veces más su exposición. En este caso, su exposición son $100. Por lo tanto, le van a estar pagando, el casino le va a estar pagando a nuestro amigo Patricio $3.700, ¿sí? Es importante comprender que para generar rentabilidad en los mercados hay que encontrar un equilibrio entre el win rate y la relación de riesgo-beneficio que asumimos en cada operación. Como pueden observar, ¿sí? A mayor win rate vamos a tener menor relación de riesgo-beneficio, ¿sí? A mayor win rate vamos a tener menor relación de riesgo-beneficio. Y a mayor relación de riesgo-beneficio vamos a tener menos win rate. A mayor relación de riesgo-beneficio vamos a tener menos win rate. Pero ¿cómo aplicamos esto a los mercados? Bueno, cuando ejecutamos una posición en los mercados también podemos aplicar los conceptos tratados hace un momento atrás, ¿sí? En esta primera operación podemos observar que el tamaño del stop loss entra una vez en el del take profit. Por lo tanto, la relación de riesgo-beneficio de esta operación es de 1-1, ¿sí? En la segunda operación, el stop loss, ¿sí? El tamaño del stop loss entra 2 veces en el take profit. Por lo tanto, la relación de riesgo-beneficio es de 1-2.
En esta tercera vemos que el stop loss entra 3 veces, por lo tanto tenemos un RR de 1.3 y en la última operación el stop loss entra 4 veces dentro del take profit, por lo tanto la relación de riesgo-beneficio es de 1.4, ¿sí? Pero a diferencia de Patricio, nosotros tenemos que gestionar nuestro capital correctamente, no podemos exponer el 100% de nuestro patrimonio en una sola operación, ¿sí? En este caso vamos a poner de ejemplo que en cada operación estamos exponiendo el 1% de la totalidad de nuestra cuenta, ¿sí? Tenemos un capital de $1.000 y en cada operación vamos a exponer el 1% que equivale a $10, ¿sí? En la primera operación, en caso de que el trade se haya desarrollado eficientemente, estaríamos ganando $10. ¿Por qué? Porque la relación de riesgo-beneficio es de 1:1, ¿sí? Nuestra exposición es del 1%, es decir que multiplicamos nuestra exposición por 1, o sea, 10 por 1. En la segunda operación estaríamos generando una ganancia de $20 por el hecho de que tenemos una relación de riesgo-beneficio de 1:2. Por lo tanto, multiplicamos nuestra exposición por 2. ¿Cuál es nuestra exposición? $10. ¿Cuál es nuestra relación de riesgo-beneficio? 2, ¿sí? 10 por 2 nos da 20. En la tercera operación, la relación de riesgo-beneficio es de 1:3, por lo tanto multiplicamos nuestra exposición por 3 y en la última operación tenemos un RR de 1:4, entonces en caso de que el trade se desarrolle en la dirección que especulamos, estaríamos generando una ganancia de $40. Ahora ustedes quizás viendo esto me dicen, pero bueno, ya está, voy a únicamente operar con trades que tengan una relación de riesgo-beneficio de 1:4, pero no, hay que tener cuidado, recuerden, ¿sí? Recuerden que a mayor relación de riesgo-beneficio tenemos menos win rate. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre estos dos conceptos, ¿ok? En esta tabla podemos observar que hay 5 tipos de operadores, ¿sí? Vamos a ver cómo estos operadores pueden lograr rentabilidad en los mercados. En un principio tenemos a este operador, ¿sí?, que únicamente busca trades que tengan una relación de riesgo-beneficio de 1:1. En caso de que este operador ejecute 10 operaciones, ¿sí?, se ejecuta 10 operaciones, necesita acertar 6, ¿sí?, 6 de esas 10 operaciones para lograr rentabilidad en los mercados, ¿sí? De 10 operaciones necesita acertar 6 para lograr rentabilidad en los mercados, ¿sí? Después tenemos a otro operador que busca operaciones de una relación de riesgo-beneficio de 1:2 y para que ese operador logre rentabilidad en los mercados necesita acertar 4 de 10 operaciones, ¿sí? Después tenemos a un operador que busca trades de 1:3, ¿sí? Y este operador necesita acertar 3 operaciones de 10 para generar rentabilidad en los mercados, ¿ok? Luego tenemos al operador que busca operaciones un poco más riesgosas de 1:4, ¿sí?, que necesita por lo menos acertar 2 de esas 10 operaciones para quedar en break-even, es decir, que no genera ganancias ni genera pérdidas. Bueno, puede que genere un poquitas pérdidas por las comisiones que nos cobra el exchange, pero esta persona, en caso de que acierte 2 de 10 operaciones, se queda en break-even, ¿ok? En caso de que acierte 3 de esas 10 operaciones, puede llegar a generar rentabilidad en los mercados. Y luego, el último operador, ¿sí?, que probablemente no tenga mucho win rate, en caso de que acierte 2 operaciones de 10, ¿sí?, buscando una relación de riesgo-beneficio de 1:5, ya estaría generando rentabilidad en los mercados únicamente acertando 2 operaciones de 10.
Bueno, espero que te haya gustado este video. Si tenés alguna consulta, podés dejarlo en los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y darle like al video. Muchas gracias. Chau, chau. Buenas, bienvenidos a este video. En esta oportunidad te voy a enseñar a aplicar conceptos de gestión de riesgo en un mercado real. Dentro de la plataforma de TradingView nos vamos a dirigir a la parte inferior donde dice Trading Panel. Le damos clic y luego vamos a seleccionar la opción de Paper Trading para aplicar todos estos conceptos en una cuenta con dinero ficticio. Le damos clic y conectar. Probablemente ustedes tengan que definir con cuánto capital hacer estas pruebas. En mi caso, como vimos en la clase anterior, la equidad o el balance de cuenta era de $1000. Así que vamos a hacerlo con $1000. Bien, una vez que seleccionamos el monto con el que queremos hacer las pruebas, podemos minimizar este panel y digamos que por alguna razón del más allá, creemos que cuando el mercado vuelva a recapitalizar esta zona, hay una probabilidad de que se presente un desarrollo alcista. Genial, ya tenemos nuestro punto de entrada. Bien, así que lo que podemos hacer ahora, ¿sí?, es utilizar esta herramienta que se encuentra aquí, que dice Long Position o posición larga. Bien, una vez que la seleccionamos, le damos clic a nuestro precio de entrada. Y van a ver que ahora tenemos un margen de pérdida, ¿sí?, que lo podemos reducir o ampliar, y tenemos un margen de ganancia, ¿sí?, que también lo podemos ir moviendo. Vamos a dejarlo en 1 a 1. Bien, como pueden ver, aquí dice Risk Reward Ratio 1, es decir, que la relación de riesgo-beneficio es de 1 a 1 porque el margen de pérdida o el rectángulo de color rojo es igual al rectángulo de color verde. Si yo esto lo muevo un poquito más para arriba, fíjense que ahora la relación de riesgo-beneficio es de 1 a 2. ¿Por qué? Porque el take profit o el tamaño del margen de ganancia es 2 veces más grande que el tamaño del margen de pérdida. Bien, así que una vez que definimos esto, ¿sí?, simplemente le damos clic derecho, crear una orden límite o create limit order. Bien, y aquí se nos va a abrir este panel a la derecha. Bien, lo más importante de este panel es lo que dice aquí, ¿sí? Risk, porcentaje del balance, ¿sí?, o porcentaje de riesgo. Bien, aquí vamos a poner el riesgo que queremos asumir, qué exposición queremos asumir. Digamos que es el 1%, bueno, ponemos 1 y simplemente le damos en comprar. Bien, y como pueden ver en pantalla, ¿sí?, TradingView nos automatizó todo el cálculo del lotaje, de cantidad de pips, de apalancamiento, y no tenemos que preocuparnos, ¿sí? Si el mercado vuelve a recapitalizar esta zona, se va a abrir una operación, ¿sí?, y si el precio sigue bajando, únicamente vamos a perder $10. Es tan simple como eso la gestión de riesgo, ¿sí? Las personas se complican mucho y terminan quemando un montón de capital por no comprender este concepto o por no conocer, ¿sí?, esta herramienta de TradingView. Caso contrario, ¿sí?, si el mercado está a nuestro favor y se presenta un desarrollo alcista que toca nuestro take profit, ganaríamos $20. Así que antes de ingresar a cada operación ya sabemos cuánto dinero perderíamos o cuánto ganaríamos en el mejor de los casos. ¿Sí? Esta es una orden tipo límite. ¿Qué pasa si quiero abrir una orden a mercado? ¿Sí? Fíjense que el precio actualmente está cotizando en este nivel. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Es agarrar la herramienta y pegarla en el precio actual. ¿Sí? Voy a definir un stop loss, ¿sí?, digamos que lo dejamos por acá, y un take profit. ¿Sí? Acá tenemos una relación de riesgo-beneficio, vamos a ponerlo de 1 a 1. ¿Sí? Es decir, que el margen de pérdida es igual al margen de ganancia. Y acá tenemos que estar un poquito rápidos porque el precio se está moviendo, ¿sí? Así que le damos clic derecho, crear orden límite, y nos vamos a donde dice Market o mercado, ¿sí? Definimos nuestro riesgo, ¿sí?, porcentaje de riesgo, que recuerden que nosotros utilizamos 1, y le damos en comprar. Y fíjense que ahora se abrió una operación a mercado, ¿sí? Y ya tengo mi stop loss, ¿bien? Que sé que si yo pierdo esa operación únicamente perdería $10. Si gano, ¿cuánto gano? Bueno, ganaría $10 también. ¿Quiero cerrar la operación? Bueno, le damos clic acá y la cerramos, ¿sí? No hay ningún tipo de problema.
¿ok? Después, si entramos al panel, vamos a ver que tenemos el Order History, ¿sí? Con las operaciones que cerramos anteriormente. También se puede aplicar lo mismo para operaciones cortas. Bien, digamos que queremos abrir una operación corta cuando el precio llegue a este nivel, porque creemos que de alguna manera va a presentar un desarrollo bajista a partir de esta zona. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Voy a utilizar la herramienta, pero de forma adversa. ¿Sí? Definimos nuestro punto de entrada, nuestro margen de pérdida, ¿sí? Nuestro margen de ganancia. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer que buscamos una relación de riesgo-beneficio de 1 a 3. ¿Bien? Es decir, que perdería $10 o ganaría 30. ¿Sí? Le damos clic derecho, crear una orden límite y acá, porcentaje de riesgo, ponemos 1%. Ustedes pueden tener otro riesgo, puede ser 2%, puede ser 0,5%. Vamos a dejarlo en 1, ¿sí? Para seguir utilizando la misma exposición que en las diapositivas de la clase pasada. Le damos clic en Sell y como pueden observar, ¿sí? Ya tenemos básicamente una venta, ¿sí? Una orden límite a venta, a short. Si pierdo, ¿cuánto pierdo? $10. Si gano, ¿cuánto gano? $30. De esta manera no me tengo que preocupar por el cálculo de pips y demás. ¿Querés abrir una operación a mercado? Espectacular, ¿sí? También lo puedes hacer en short. ¿Qué hacemos? Simplemente situamos esto por aquí, ¿sí? Le damos clic derecho, crear una orden límite y acá nos vamos a mercado. Ponemos de riesgo 1% y vender, ¿sí? De esa forma yo ya sé que estoy únicamente perdiendo el 1% de mi capital, que en este caso son $10. Si gano, ¿cuánto gano? Gano $30. ¿Bien? Así que les recomiendo que utilicen, ¿sí? Esta herramienta de paper trading, ¿sí? Para ir aprendiendo a manejar el riesgo de forma profesional, ¿sí? Y actuar rápidamente a la hora de tomar una posición. Espero que te haya gustado este video. Cualquier consulta, no dudes en mandarme un mensaje. En la mayoría de los cursos de análisis técnico nos venden la idea de que cuando el mercado se encuentra en una fase de lateralización, es importante interpretar dónde existen mínimos iguales. Los traders que no tienen mucho conocimiento del mercado interpretan o perciben a estos mínimos iguales como un soporte, como una zona de compras. Por lo tanto, muchos de ellos especulan que la acción de precio va a generar un tercer contacto con ese nivel y nuevamente va a presentar un desarrollo alcista. Entonces deciden posicionarse en el mercado de esta forma, situando un stop loss por debajo de esos mínimos iguales, porque supuestamente es un área que el precio no debería vulnerar. ¿Ok? Las grandes instituciones comprenden que hay muchos operadores minoristas, muchos traders retail utilizando esta idea de soporte, ¿sí? Y las grandes instituciones o los market makers saben, ¿sí? Que los operadores minoristas sitúan un stop loss por debajo de los mínimos iguales. Entonces comprenden que en esa zona existe liquidez, ¿sí? Y generalmente presentan un movimiento de alta manipulación institucional para expulsar a todos estos operadores minoristas del mercado, para ellos tener la oportunidad de comprar, ¿sí? ¿Por qué tendrían la oportunidad de comprar el mercado? Bueno, cuando nosotros abrimos una posición en long o cuando compramos el mercado y dejamos un stop loss y el precio es capaz de neutralizar nuestro stop loss, ese stop loss se ejecuta en el mercado como una venta. Entonces, las grandes instituciones pueden comprar el mercado gracias a que los traders minoristas están vendiendo sus activos. ¿Ok? Entonces, una vez que esta liquidez es totalmente neutralizada, las grandes instituciones se posicionan al alza. ¿Ok? ¿Y dónde existe liquidez ahora? Porque la liquidez inferior ya fue totalmente
neutralizada gracias al movimiento de alta manipulación que presentaron estas grandes instituciones. Pero ahora podemos ver que otros operadores minoristas interpretan a estos máximos iguales como una resistencia, como una zona de ventas, porque la acción de precio ha reaccionado múltiples veces a esos máximos y ha presentado un desarrollo bajista. Por lo tanto, muchos otros operadores especulan que la acción de precio va a generar una especie de triple techo y que va a reaccionar a ese nivel. Entonces, deciden tomar posiciones a la baja en esa resistencia, situando un stop loss por encima de esos máximos, porque supuestamente es un área que el precio no debería vulnerar, ¿ok? Y ahora la liquidez del mercado se encuentra en esa zona. ¿Por qué? Porque todos los operadores minoristas, todos los traders retail que utilizan estas ideas relacionadas al chartismo, están observando el mismo patrón. Y ahora que las grandes instituciones han comprado, ¿sí?, gracias a la neutralización de liquidez inferior, su objetivo es poder vender el mercado, ¿sí?, poder distribuir esas posiciones, ¿sí? Entonces, presentan un movimiento de manipulación y todos los stop loss que se ejecutan como un short, ¿sí?, todos los stop loss que están situados en esa zona se ejecutan como una compra, ¿sí? Todos los stop loss que se encuentran en esa zona se ejecutan como una compra. Por lo tanto, las grandes instituciones pueden vender las posiciones que adquirieron en la parte inferior de este rango. El mercado se mueve de un pool de liquidez a otro. Buenas, bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a interpretar cómo se presentan estos ciclos de alta manipulación en un mercado real. Recuerden que esta teoría se puede aplicar a Forex, se puede aplicar a cripto, a índices sintéticos, ¿sí?, y a metales, ¿ok? En esta zona podemos observar que los traders minoristas o los operadores retail interpretan a este rango como un área ideal para comprar la parte inferior, puesto que interpretan un soporte, y un área ideal para vender la parte superior, ya que interpretan que en esta zona existen máximos iguales, por lo tanto desean involucrarse a la baja en esta zona, ¿ok? Las grandes instituciones presentan un movimiento de manipulación que es capaz de neutralizar toda la liquidez que existía por debajo del soporte. ¿Por qué? Bueno, porque muchos operadores deseaban comprar en este nivel situando su stop loss por debajo de estos mínimos iguales. Entonces, una vez que esta liquidez es purgada, la única liquidez restante en el mercado es la liquidez superior. ¿Por qué? Bueno, porque en esta zona todavía existen muchos operadores interpretando que en esta zona el mercado va a presentar una reacción bajista, entonces dejan órdenes limit con su respectivo stop loss por encima de la resistencia. ¿Sí? Fíjense cómo el precio neutraliza liquidez inferior y luego tiene de objetivo esta liquidez superior, porque es la única liquidez restante en el mercado. Personalmente me pude incorporar en este movimiento, pero la idea es que ustedes interpreten por qué se mueve el precio y no cómo posicionarse en estos movimientos. Más adelante lo vamos a ver en profundidad. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos más para que entiendan cómo el mercado se mueve constantemente de un pool de liquidez a otro. En este caso, muchos operadores minoristas interpretan a esta zona como un soporte y a esta zona como una resistencia, puesto que visualizan máximos iguales. La acción de precio presenta un movimiento de manipulación que es capaz de neutralizar toda la liquidez existente por debajo de este soporte, y una vez que presenta este movimiento de alta manipulación que purga toda esta liquidez,
presenta un movimiento de distribución que va a neutralizar la única liquidez restante en el mercado que se ve representada en forma de resistencia, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo más. En esta zona podemos ver que tenemos un rango bastante amplio donde hay operadores que interpretan mínimos iguales y máximos iguales. Por lo tanto, muchos traders desean incorporarse en esta zona en compras, situando un stop loss por debajo del soporte. Las grandes instituciones impulsan el precio de esta zona para expulsar a todos los operadores minoristas del mercado, y una vez que esa liquidez inferior es totalmente neutralizada, la única liquidez restante en el mercado es la liquidez superior. Por lo tanto, ¿sí?, el mercado presenta un movimiento expansivo al alza que neutraliza también esta liquidez superior, ¿sí? Vamos a ver dos ejemplos más. En esta zona muchos operadores visualizan un rango, soporte, resistencia. Las grandes instituciones impulsan el precio de esta zona, provocando un movimiento de manipulación que neutraliza toda la liquidez inferior, y luego, ¿sí?, presentan un movimiento al alza, ¿sí?, que neutraliza toda la liquidez restante en el mercado que se veía representada en forma de short o de resistencia. ¿Ok? Vamos a ver este último ejemplo. Acción de precio presenta una fase de consolidación, mínimos iguales, máximos iguales. Muchos operadores minoristas interpretan, ¿sí?, o desean posicionarse en este nivel, puesto que interpretan que es una zona ideal para comprar el mercado o para abrir posiciones en long. Las grandes instituciones presentan este movimiento de manipulación que neutraliza toda la liquidez inferior, y luego presentan un movimiento expansivo al alza que termina de neutralizar toda la liquidez restante en el mercado que se veía representada en forma de sell shorts. ¿Ok? Recuerden que el mercado se mueve de un pool de liquidez a otro. En los próximos videos vamos a ver cómo podemos posicionarnos a favor de estas grandes instituciones, pero vamos a ver qué otros modelos de manipulación se presentan en el mercado para ir comprendiendo, ¿sí?, la naturaleza real de cada movimiento que se ve representado en forma de estas velas japonesas. ¿Ok? Les mando un saludo muy grande a todos, que anden muy bien. Cualquier consulta, estamos a su disposición. Chau, chau. Bienvenidos a esta nueva clase. El día de hoy vamos a comprender cómo las grandes instituciones presentan movimientos de alta manipulación en un mercado que tiene condiciones bajistas. ¿Ok? Recuerden que cuando entramos en una fase de consolidación, de lateralización, hay muchos operadores que interpretan a estos máximos iguales como una resistencia, como un área ideal para vender el mercado, puesto que múltiples veces el precio ha reaccionado a ese nivel y ha presentado un desarrollo bajista bastante importante. Entonces, ¿qué sucede? Todos estos operadores minoristas que no tienen mucho conocimiento del mercado pretenden involucrarse nuevamente en ese nivel en caso de que sea recapitalizado. ¿Por qué? Bueno, porque múltiples veces el precio ha reaccionado a la baja en ese nivel. Entonces, pretenden posicionarse de esta forma, situando un stop loss por encima de esos máximos iguales. ¿Por qué por encima de esos máximos iguales? Bueno, porque supuestamente, según ellos, es un área que el precio no debería vulnerar, ¿sí? Las grandes instituciones perciben a esa zona como un área muy líquida por el hecho de que hay muchísimos operadores interpretando este mismo patrón de doble techo, de resistencia, ¿sí? Entonces, una vez que comprenden que en ese área existe mucha liquidez, presentan un movimiento de alta manipulación que es capaz
de expulsar a todos estos operadores minoristas del mercado y también ese movimiento es capaz de neutralizar liquidez superior, ¿sí? Cuando un trader, ¿sí?, ejecuta un short en el mercado y el precio es capaz de neutralizar su stop loss, ese stop loss se ve ejecutado en el mercado como una compra. Muy importante, cuando un trader minorista abre un short en el mercado y el precio es capaz de neutralizar su stop loss, ese stop loss se ve ejecutado como una compra. Entonces las grandes instituciones tienen la capacidad de poder vender el mercado. ¿Por qué? Todo el mundo está comprando. Bueno, soy una institución muy grande, voy a vender el mercado, ¿sí? Una vez que esta liquidez es neutralizada, las instituciones comienzan a tomar posiciones en short en esa zona y necesitan tener un objetivo para poder distribuir, para poder materializar sus ganancias, ¿sí? Y estas instituciones comprenden que en la parte inferior de este rango hay muchos otros operadores que interpretan a estos mínimos iguales como un soporte, como una zona ideal para comprar el mercado, puesto que múltiples veces el precio ha presentado un desarrollo alcista cada vez que hizo contacto con ese nivel. Entonces, hay muchos operadores retail que dejan una orden limit en esa zona con su respectivo stop loss por debajo de esos mínimos iguales, ¿sí? Las instituciones comprenden que en esa zona existe mucha liquidez, que hay órdenes pendientes en el mercado, por lo tanto, presentan un movimiento de distribución bajista que va a neutralizar toda la liquidez existente en el mercado. ¿Por qué me refiero a liquidez existente? Bueno, porque la liquidez superior ya fue totalmente neutralizada y ahora la única liquidez restante que existía en el mercado era la liquidez inferior, ¿ok? El mercado se mueve de un pool de liquidez a otro. Buenas, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a complementar los conceptos teóricos tratados en la clase anterior con ejemplos que se hayan presentado en un mercado real y vamos a utilizar a Bitcoin de ejemplo para comprender cómo las grandes instituciones presentan movimientos de alta manipulación cuando el mercado tiene condiciones bajistas, ¿ok? En este caso podemos observar que muchos operadores minoristas observaban máximos iguales en esta zona, por lo tanto muchos de ellos pretendían involucrarse al mercado en short, ¿sí?, dejando una orden limit en esos máximos iguales y situando un stop loss por encima de esa resistencia, porque supuestamente es un área que el precio no debería vulnerar, ¿sí? Las grandes instituciones presentan un movimiento de manipulación que neutraliza toda esa liquidez que existía por encima de estos máximos iguales y una vez que todos estos operadores minoristas son neutralizados, son expulsados del mercado, la acción de precio presenta un movimiento distributivo que termina neutralizando también la liquidez inferior que existía por debajo de esta especie de soporte. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. En este caso podemos observar que el precio tiene máximos iguales, por lo tanto muchos operadores pretenden tomar posiciones bajistas en este nivel. Entonces las grandes instituciones presentan un movimiento de manipulación para neutralizar toda la liquidez que se encuentra por encima de estos máximos representada en forma de stop loss y una vez que esa liquidez es neutralizada, una vez que esa liquidez es purgada, la acción de precio presenta un movimiento distributivo, ¿sí? Recuerden, tenemos una fase de acumulación, una fase de manipulación y por último una fase de distribución que termina neutralizando la liquidez inferior. El mercado se mueve de un pool de liquidez a otro, ¿sí? Siempre que neutralice la liquidez superior, lo más probable es que presente un movimiento bajista que vaya a buscar o que vaya a neutralizar la única liquidez restante en el mercado, que en este caso sería la liquidez inferior, ¿sí? ¿Por qué hay liquidez inferior?
porque muchos operadores interpretan a este nivel como un soporte. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo más. En este caso, muchos operadores visualizan máximos iguales, por lo tanto pretenden involucrarse a la baja en esta zona, y las grandes instituciones, los market makers, presentan un movimiento de alta manipulación institucional que neutraliza toda la liquidez existente por encima de estos máximos iguales, y una vez que esa liquidez es neutralizada, es purgada, la única liquidez restante se encuentra en la parte inferior del rango. Por lo tanto, el mercado suele presentar un movimiento de expansión bajista que termina neutralizando la única liquidez restante, que se encuentra representada en forma de compras o de longs en este soporte. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado la clase. Cualquier consulta, estamos a su disposición. Estos ciclos de manipulación institucional son conocidos como ciclos de acumulación, manipulación y distribución. En primera instancia tenemos un ciclo de acumulación por el hecho de que muchos operadores minoristas observan un rango y deciden colocar diversos stop loss por encima del máximo más alto del rango y por debajo del mínimo más bajo de ese rango. A la liquidez que se encuentra por debajo del mínimo más bajo del rango se la conoce como sell side liquidity. ¿Por qué sell side liquidity? Bueno, porque si una persona abre una operación en long y el precio toca su stop loss, esa orden de stop loss se ejecuta como una venta. Bien, cuando un trader retail tiene un stop loss de una posición en long y el mercado toca su stop loss, neutraliza su stop loss, ese stop loss se ve reflejado en el libro de órdenes como una venta. Caso contrario, si una persona está operando en short y el mercado toca su stop loss, esa orden se ve reflejada como una compra. Es por eso que denominamos a la liquidez superior buy side liquidity. Bien, pero lo importante es comprender, ¿sí?, que el mercado está compuesto de tres ciclos: acumulación, manipulación y distribución. Aquí estamos en el primer ciclo, en la acumulación, donde se generan muchas órdenes pendientes por fuera de estos rangos, en forma de buy side liquidity y en forma de sell side liquidity. Luego tenemos la fase de manipulación, ¿sí?, donde las instituciones impulsan el precio hacia fuera del rango, ¿sí?, para neutralizar parte de la liquidez. En este caso, la sell side liquidity. A esta fase se la conoce como stop ride o manipulación. Bien, aquí todas las personas que habían ingresado en una operación en long fueron totalmente desplazadas del mercado, debido a que el precio neutralizó sus stop loss. Bien, luego de la fase de manipulación, luego de el stop ride, ¿sí?, es muy importante que ingresemos en una fase de distribución. En esa fase de distribución, generalmente lo que hace el precio es ir a buscar la liquidez restante. ¿Cuál es la liquidez restante? Bueno, anteriormente observamos que en la fase de acumulación teníamos sell side liquidity, que en este caso ya fue totalmente purgada del mercado, y la única liquidez restante es la buy side liquidity. Entonces tenemos altas probabilidades de observar un desarrollo alcista por parte del precio que termine neutralizando la única liquidez restante, que en este caso es la de las personas que se han involucrado en short. Bien, la de las personas que estaban especulando que el mercado se iba a depreciar. Bien, así que nosotros sabemos que es muy probable que el precio termine de liquidar a todos esos traders que entraron en short gracias a este último movimiento distributivo. Muchas veces estamos analizando el mercado
y no encontramos ninguna fase de lateralización. No observamos que el precio comience a generar liquidez. Por lo tanto, en esta clase vamos a explicar otro teorema de manipulación de mercado que se presenta a través de swing highs y swing lows. Un swing low básicamente es un mínimo externo, un mínimo fácil de visualizar para cualquier operador, ¿sí? Por debajo de estos puntos estructurales existe mucha liquidez en forma de sell side liquidity. ¿Por qué? Bueno, porque en la mayoría de los libros de análisis técnico nos enseñan eso. Cada vez que ingresamos en una operación en long, tenemos que situar nuestro stop loss por debajo del mínimo más fácil de visualizar. Entonces, si muchos traders retail están siguiendo esta teoría, sabemos que por debajo de cada swing low existe mucha liquidez en forma de sell side liquidity. Caso contrario, si observamos un máximo muy fácil de encontrar en el mercado, bueno, es muy probable, ¿sí?, que por encima de ese punto estructural exista mucha liquidez. Es muy probable que por encima de ese swing high exista mucha liquidez en forma de buy side liquidity. ¿Por qué? Bueno, porque quizás muchos operadores observaron un movimiento bajista y se quieren incorporar en ese trade abriendo posiciones en short y situando un stop loss por encima de ese máximo. Bien, ahora, sabemos que a las instituciones no les gusta que nosotros generemos dinero en el mercado. Entonces sabemos que lo más probable es que su objetivo sea neutralizar la liquidez de los operadores minoristas. En primera instancia, recordemos que tenemos muchos traders, ¿sí?, que han ingresado en una operación en long situando un stop loss por debajo del swing low. Bien, por lo tanto existen altas chances de que el mercado presente un movimiento bajista que neutralice los stop loss de todos estos traders minoristas que pretendían abrir posiciones largas o que ya estaban dentro de un trade con un stop loss por debajo del swing low. Una vez que toda esta sell side liquidity es purgada, es desplazada del mercado, una vez que todos estos operadores ya no forman parte de este escenario, bueno, lo más probable es que observemos cierto desarrollo alcista. ¿Por qué? Bueno, porque la sell side liquidity ya fue totalmente desplazada del mercado. ¿Y dónde existe liquidez? En este gráfico. Bueno, únicamente por encima del swing high, ¿sí? Únicamente existe buy side liquidity. Por lo tanto, es muy probable que observemos cierto desarrollo alcista que termine neutralizando toda esa liquidez existente. Esos traders que pretendían involucrarse en short en el mercado situando un stop loss por encima de ese swing high, ¿sí? Existe buy side liquidity por encima del swing high. Una vez que el mercado neutraliza todos esos stop loss, nuestro teorema de manipulación ha llegado a su fin y luego es muy probable observar cierto desarrollo bajista, pero esto va a depender obviamente de cada activo. Buenas, bienvenidos a esta nueva clase. En esta oportunidad vamos a trasladar la teoría de swing lows y swing highs a la práctica para que puedan observar cómo se desarrollan estos movimientos en un mercado real. Bien, los invito a que puedan realizar este ejercicio analizando cualquier activo, pero en una temporalidad diaria. ¿Por qué en una temporalidad diaria? Bueno, porque esto nos va a ayudar a determinar cuál es el bias de cada activo. ¿Qué es el bias? La dirección macro. Bien, si yo identifico teoremas de manipulación en temporalidades altas, los movimientos van a tener un desarrollo porcentual bastante extenso. Bien, ahora lo vamos a ver en pantalla y luego les explico cómo pueden determinar la dirección intradiaria. Bien, especular hacia dónde es más probable que se mueva un activo durante el día.
Bien, no durante las próximas semanas. Bien, pero comenzamos a nivel diario para definir la dirección macro de un activo. Bien, por ejemplo, acá tenemos dos puntos extremos. Bien, o teníamos dos puntos extremos bastante fáciles de observar. Fíjense que este es el mínimo más fácil de observar, ¿sí? Si dejamos atrás todo el desarrollo del precio que vino después. Bien, pero fíjense que aquí tenemos Sell Side Liquidity y aquí arriba tenemos Buy Side Liquidity. Bien, observen cómo cuando el precio es capaz de neutralizar un mínimo muy fácil de visualizar, hay una reversión alcista bastante interesante. ¿Y por qué digo bastante interesante? Bueno, porque el desarrollo porcentual desde este mínimo hasta este máximo es de un 23%. Bien, es posible ganar en todo este movimiento alcista un 23%, por supuesto que no, pero nosotros sabemos que cada vez que un mínimo fácil de visualizar a nivel diario en esta temporalidad de alta jerarquía es vulnerado, bueno, hay altas probabilidades de que el mercado presente un desarrollo alcista bastante interesante, como todo esto que estamos viendo en pantalla. Bien, todo ese movimiento puede representar, ¿sí?, un desarrollo alcista de más de un 20%. Entonces, si nuestro bias, ¿sí?, si nuestra dirección macro es alcista, bueno, durante todas estas jornadas, ¿sí?, yo voy a intentar encontrar setups alcistas, ¿sí?, encontrar operaciones alcistas, porque sé que mi macro, mi bias, ¿sí?, es alcista. Entonces, después si yo opero en 30 minutos, en 15 minutos o lo que sea, voy a encontrar, ¿sí?, voy a buscar sistemas que me permitan posicionarme al alza. Bien, entonces, si estoy utilizando, no sé, medias móviles, únicamente voy a priorizar cruces que se den al alza. Si utilizo el índice de fuerza relativa, el RSI, únicamente voy a tomar entradas, ¿sí?, cuando el RSI se encuentre sobrevendido. Bien, y aquí también lo que puedo hacer en 30 minutos, ¿sí?, ahí lo vamos a ver, denme un segundo que vamos hacia atrás, ¿sí?, es buscar los setups que siempre buscamos, pero que nos den posiciones alcistas. Bien, lo puedo buscar en 30 minutos, lo puedo buscar en una hora, en diversas temporalidades, ¿sí? Pero la idea es que en todo ese recuadro verde que nosotros hemos marcado, luego de que el precio haya vulnerado, ¿sí?, un mínimo fácil de visualizar, es buscar setups de ese estilo, ¿sí? Básicamente buscar ciclos de acumulación, manipulación y distribución en esa zona. Bien, aquí me estoy yendo mucho para atrás, ¿sí?, pero ustedes pueden realizar el ejercicio con algún ejemplo un poquito más actual. Bien, y de esa forma encontrar ese tipo de ciclos, ¿sí? Pero básicamente, si yo tengo un bias alcista, lo que voy a buscar es acumulación, manipulación y distribución. Bien, vamos a ver otros ejemplos aquí. Si tenemos acumulación, manipulación y distribución. Bien, ¿por qué voy a buscar todo el tiempo estos ciclos? Bueno, porque tengo un bias alcista. Entonces, de esa forma, ¿sí?, lo que voy a estar buscando es acumulación, manipulación y distribución. Siempre, ¿sí?, que mi bias macro sea alcista, porque recuerden que a nivel diario lo que tenemos aquí, ¿sí?, es la vulneración de un mínimo importante. Entonces sé que las próximas jornadas van a ser alcistas. Entonces quiero priorizar ese tipo de entradas. Caso contrario, ¿sí?, observen que por aquí tenemos, ¿sí?, un máximo que fue vulnerado, ¿sí?, un máximo diario. Por lo tanto, cada vez que un swing high, ¿sí?, es vulnerado a nivel diario, es probable que observemos cierto desarrollo bajista. Fíjense que luego de esa vulneración, el precio retrocedió aproximadamente, ¿sí?, hasta aquí, por ejemplo, un 32%. Bien, entonces sabemos que cada vez que un máximo súper importante es vulnerado a nivel diario, es probable, ¿sí?, que observemos un cambio de estructura o módulos de continuación bajista. Entonces, en todo
este movimiento bajista, o por lo menos al principio, ¿sí? Lo que voy a estar buscando son ciclos que acompañen ese movimiento, es decir, acumulación, en este caso la manipulación es hacia arriba y la distribución hacia abajo. Entonces el precio va a tender a moverse así en las próximas jornadas. Bien, entonces yo voy a buscar ese tipo de escenarios. También, obviamente, puedo utilizar indicadores clásicos. ¿Sí? Si yo especulo que mi bias o mi dirección macro es bajista y me gustan indicadores como medias móviles, voy a priorizar únicamente, ¿sí?, las operaciones que se den a la baja. Bien, únicamente voy a priorizar operaciones que se den a la baja. En los próximos videos vamos a comprender cómo podemos ejecutar estas entradas, dónde situar nuestro stop loss, dónde va a estar nuestro entry, dónde va a estar nuestro take profit, para que puedan llevar toda esta teoría a la práctica. Bien, y además vamos a dar algunos conceptos interesantes como lo que son los fair value gaps y las ineficiencias para tener entradas de alta precisión. Buenas, bienvenidos a esta nueva clase. En esta oportunidad vamos a aprender uno de los conceptos más importantes para ejecutar entradas en el mercado y operar continuaciones. Bien, ¿qué es lo que estamos marcando en este gráfico de plástico? Bueno, un vacío de liquidez, una ineficiencia, una zona donde no existió armonía entre la oferta y la demanda. ¿Por qué? Bueno, porque existe un espacio entre el máximo de la vela 1 y el mínimo de la vela 3. Existe un espacio entre el máximo de la vela 1 y el mínimo de la vela 3. Bien, ese espacio corresponde a un vacío de liquidez, a una ineficiencia o a un fair value gap. Ahora aparecieron un montón de formas de denominar, ¿sí?, a este vacío de liquidez. Bien, esta ineficiencia en el precio es una zona que los activos tienden a equilibrar, ¿sí?, porque recuerden que es una zona donde no se negoció ese instrumento correctamente. Y es ideal para operar continuaciones, ¿sí? Ideal para operar continuaciones. Recuerden que es un espacio que existe entre la vela 1, ¿sí?, entre el máximo de la vela 1 y el mínimo de la vela 3. Bien, y el precio tiende a volver, ¿sí?, a recapitalizar estos niveles, estas ineficiencias, para continuar con su tendencia. Bien, el precio vuelve a recapitalizar estas zonas para continuar con su tendencia. Mientras más grande sea la ineficiencia, mejor. Bien, por ejemplo, acá estamos viendo una ineficiencia que no es muy pronunciada, ¿sí?, pero sí que puede servir también. ¿Por qué? Porque existe un espacio, ¿sí?, entre el máximo de la vela 1 y el mínimo de la vela 3. Eso corresponde a un vacío de liquidez y es ideal para operar continuaciones, siempre y cuando el precio vuelva a recapitalizar esa zona. Este concepto es importante para comprender cuáles son los modelos de entrada que vamos a estar explicando en clases posteriores. Espero que te haya gustado este video. Si tenés alguna consulta, no dudes en enviarme un mensaje. Buenas, bienvenidos a este video. En esta oportunidad te voy a enseñar a identificar ineficiencias en un mercado real. Recuerden que tenemos que marcar el máximo de la vela 1 y el mínimo de la vela 3. Bien, aquí como existe un espacio, comprendemos que existió un vacío de liquidez. Bien, y el precio tiende a recapitalizar ese vacío para continuar con su tendencia actual. Nuevamente aquí encontramos otra ineficiencia, máximo de la vela 1 y el mínimo de la vela 3. Bien, recuerden que es importante que estas ineficiencias sean grandes, si no, no van a tener mucha jerarquía en el mercado. Observamos cómo el activo vuelve a equilibrar esa zona para continuar con su estructura actual. Aquí tenemos otra ineficiencia, ¿sí?, otro fair value gap. Marcamos el máximo de la vela 1 y el mínimo de la vela 3. Bien, y ese vacío es esta ineficiencia
que el precio tiende a recapitalizar para continuar con su tendencia actual. Bien, por ejemplo, aquí teníamos otra ineficiencia chiquita. Sí, el precio es verdad que la respetó, pero no la hubiese tomado, ¿sí? Porque no tiene mucha trascendencia, ya que es muy chiquita. Tenemos que buscar velas tipo elefante. Bien, aquí tenemos otra ineficiencia, el máximo de la vela 1 y el mínimo de la vela 3. ¿Sí? Vemos como el precio vuelve a recapitalizar esta zona y presenta un desarrollo alcista. Vamos con los últimos ejemplos alcistas. ¿Sí? Aquí tenemos otra ineficiencia y vemos cómo el precio ¿sí? respeta esta zona. Obviamente vamos a tener que utilizarlas en un contexto favorable, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Bien, vamos a ver algunos ejemplos bajistas también. ¿Sí? Fíjense que aquí vamos a invertir un poquito las cosas. Vamos a marcar el mínimo de la vela 1 y el máximo de la vela 3. Bien, y aquí tenemos una ineficiencia bajista. Bien, por lo tanto, vamos a colorearla de color rojo, ¿sí? Porque cuando tenemos una tendencia bajista, el precio tiende a equilibrar esas zonas para continuar con esa estructura que está compuesta de mínimos y máximos decrecientes. Bien, aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Fíjense que tenemos el mínimo de la vela 1 y el máximo de la vela 3. El precio toma esa zona y luego presenta un desarrollo bajista bastante interesante. ¿Sí? Esta teoría tiene mayor tasa de asertividad ¿sí? en mercados alcistas. ¿Sí? Pero en mercados bajistas también obviamente se puede aplicar. ¿Sí? Fíjense que aquí también tenemos algunos ejemplos interesantes. Tenemos el mínimo de la vela 1 y el máximo de la vela 3. Bien, esto es una ineficiencia, por lo tanto la pueden marcar, ¿sí? Y fíjense cómo el precio recapitaliza esta zona y presenta un desarrollo bajista. Bien, aquí tenemos múltiples ineficiencias. 1, 2 y 3. Fíjense que el precio tiende a respetar la ineficiencia más grande o la que está más próxima al precio. Bien, espero que les haya gustado esta clase y nos vemos en la próxima, donde vamos a aprender cómo utilizar esta teoría combinada con teoremas de manipulación de mercado para realmente encontrar setups de alta probabilidad. Bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a comprender cómo posicionarnos, cómo ejecutar entradas a favor de estos escenarios de alta probabilidad. Recuerden que cuando nos encontramos en un rango es muy importante identificar dónde existe buy side liquidity y dónde existe sell side liquidity. Para identificar dónde exactamente se concentra la mayor parte de esta liquidez, vamos a interpretar al máximo más alto del rango como buy side liquidity y al mínimo más bajo del rango como sell side liquidity. En condiciones alcistas siempre vamos a esperar a que la acción de precio sea capaz de neutralizar liquidez inferior, ¿ok? Una vez que esta liquidez inferior es totalmente neutralizada, tenemos que esperar una reversión estructural. ¿Sí? Como pueden ver en pantalla, la acción de precio venía generando mínimos y máximos decrecientes, pero actualmente podemos observar que se ha presentado una reversión estructural porque un mínimo le dio lugar a un máximo más alto que el anterior. Por lo tanto, presenciamos un rompimiento de estructura. Una vez que se presenta este rompimiento de estructura, esta reversión estructural, es importante identificar si este rompimiento de estructura se presentó con fuerza, ¿sí? Con displacement. A este desplazamiento lo denominamos un movimiento agresivo que le da lugar a un rompimiento de estructura. ¿Sí? Muchas veces estos BOS en el mercado se presentan
con baja volatilidad, ¿sí? Con poca agresividad. Y lo que estamos buscando nosotros es un desplazamiento agresivo, ¿sí? Con mucha fuerza. ¿Qué sucede cuando se produce un desplazamiento en el mercado? Bueno, generalmente aparecen ineficiencias, ¿sí? Como pueden observar, tenemos un patrón de 3 velas. 1, 2 y 3. ¿Ok? Si entre el máximo de la vela 1, ¿sí? Si entre el máximo de la vela 1 y el mínimo de la vela 3 existe un vacío, existe un espacio, ¿sí? Vamos a interpretar a esa zona como un fair value gap o como una ineficiencia en el precio. ¿Ok? En esa zona no existió armonía entre la oferta y la demanda y se produjo una ineficiencia en el libro de órdenes. Generalmente, las grandes instituciones vuelven a recapitalizar estas ineficiencias. Teniendo en cuenta eso, tenemos muchas confluencias como para ejecutar una entrada en ese fair value gap. ¿Por qué? Bueno, la sell side liquidity fue totalmente neutralizada. El mercado presentó una reversión estructural con un desplazamiento bastante agresivo y también tenemos una ineficiencia que probablemente sea recapitalizada. Entonces, podemos situar, ¿sí? O dejar una orden limit en ese fair value gap a compras, teniendo de objetivo la única liquidez restante en el mercado, que es la buy side liquidity, que se ve representada en forma de resistencia. El mercado recapitaliza el fair value gap o la ineficiencia y luego, ¿sí? Se dirige hacia ese objetivo que teníamos pendiente, que era la buy side liquidity. El mercado se mueve de un pool de liquidez a otro y es importante saber cómo posicionarse para ejecutar escenarios de alta probabilidad. Recuerden siempre respetar todas las condiciones necesarias para poder abrir una posición de alta probabilidad. Bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a comprender cómo ejecutar posiciones de alta probabilidad utilizando los conceptos institucionales que tratamos en la clase pasada. ¿Ok? Como pueden observar en pantalla, la acción de precio entra en una fase de consolidación, en una fase de acumulación donde genera liquidez en la parte inferior y en la parte superior. Una vez que la liquidez inferior o la sell side liquidity es totalmente neutralizada, sabemos que la única liquidez restante en el mercado es la buy side liquidity. Entonces, nuestro objetivo como operadores es buscar ciertas condiciones para poder posicionarnos a favor de esa direccionalidad. ¿Ok? Fíjense que la sell side liquidity es purgada con este movimiento de alta manipulación y luego de esta fase de manipulación es importante observar si el mercado presenta una reversión estructural. Como pueden ver, este fue el máximo que le dio lugar a este último mínimo. Por lo tanto, una vez que este máximo es vulnerado al alza, podemos decir que el mercado presentó una reversión estructural. ¿Por qué? Bueno, porque este mínimo ahora le dio lugar a un máximo más alto que el anterior. Entonces, comprendemos que ahora sí tenemos esa condición que estamos buscando en el mercado. Recuerden que este rompimiento de estructura se debe presentar con desplazamiento, ¿sí? Con fuerza y con agresividad. ¿Por qué? Bueno, porque cuando se presenta este desplazamiento, generalmente el mercado nos deja una ineficiencia o un imbalance, ¿sí? Si todavía no entienden cómo encontrar estos imbalances, pueden utilizar este indicador que les va a marcar con azul las velas que contienen estas ineficiencias. En este caso, desde el máximo de la vela 1
¿sí?, hasta el mínimo de la vela 3, tenemos una ineficiencia o un Fair Value Gap. En esa zona nosotros podemos ejecutar una entrada porque tenemos muchas confluencias, ¿sí? En primer lugar, la liquidez inferior fue totalmente neutralizada, entonces sabemos que el movimiento más probable es un desarrollo alcista que vaya a neutralizar buy side liquidity. El precio presentó una reversión estructural, por lo tanto, estructuralmente estamos buscando mínimos y máximos crecientes y además el mercado recapitalizó una ineficiencia. Por lo tanto, podemos tomar una entrada en esta zona teniendo de objetivo esta buy side liquidity o algún objetivo superior, que eso lo vamos a ir viendo en los próximos videos. Pero fíjense cómo el precio recapitaliza milimétricamente nuestro Fair Value Gap o equilibra esta ineficiencia y luego presenta la reacción que estábamos buscando. ¿Ok? Vamos a ver un par de ejemplos más. El precio genera liquidez en forma de rango. Tenemos mínimos iguales y máximos iguales. Una vez que la sell side liquidity es totalmente neutralizada, la acción de precio presenta esta reversión estructural. ¿Por qué? Bueno, este máximo fue el que le dio lugar a este último mínimo. Una vez que se genera esta purga de liquidez, la acción de precio presenta una reversión estructural que se da con fuerza, se da con displacement, y luego de esa reversión estructural podemos observar que existe un imbalance en esta vela. ¿Ok? A esa ineficiencia o a este Fair Value Gap lo vamos a identificar como un área interesante para ejecutar posiciones al alza. ¿Por qué? Nuevamente, la liquidez inferior fue totalmente neutralizada, el precio presentó una reversión estructural luego de neutralizar esa liquidez y además nos dejó una ineficiencia, una zona donde no existió armonía entre la oferta y la demanda. Por lo tanto, hay altas probabilidades de que el mercado vuelva a equilibrar o a recapitalizar esa zona. Fíjense cómo el precio vuelve a testear el Fair Value Gap y presenta el movimiento alcista que estábamos especulando, teniendo de objetivo esta buy side liquidity o algún objetivo a mediano plazo que, como les mencioné anteriormente, son conceptos que vamos a ver un poco más adelante. ¿Ok? Nuevamente, buy side liquidity, sell side liquidity, el mercado neutraliza la liquidez inferior y presenta cierta reversión estructural. En este caso, el objetivo podría haber sido la buy side liquidity y ahí es cuando se presenta el BOS, por lo tanto, mucho cuidado, ¿sí? Porque si nosotros tenemos de objetivo esta liquidez superior y la reversión estructural se da cuando el precio neutraliza esa liquidez, nosotros no tenemos ningún objetivo, ¿sí? Pero, como pueden ver en este caso, sí el modelo se presentó eficientemente, pero la idea es que ustedes siempre tengan como primer objetivo la liquidez opuesta. ¿Cuál es la liquidez opuesta? La buy side liquidity. Por el hecho de que la sell side liquidity fue neutralizada, entonces sabemos que el movimiento más probable es un movimiento alcista que vaya a neutralizar la liquidez opuesta. Pero en este caso, la reversión estructural se presenta cuando el mercado neutraliza el objetivo que teníamos. Entonces, tomar esta entrada no tiene mucho sentido, pero fíjense cómo el precio recapitaliza esta zona y luego se queda también generando cierta liquidez y presenta este movimiento alcista de alta agresividad. Fíjense que cuando nosotros tenemos la direccionalidad de la dirección del mercado clara, siempre podemos ir buscando ineficiencias para incorporarnos al mercado. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el movimiento más probable es un desarrollo alcista. Entonces, siempre que aparezca alguna ineficiencia, nosotros podemos ir buscando entradas en esa zona para operar continuaciones de estos módulos de continuación alcista. ¿Sí? Fíjense que constantemente el precio está recapitalizando o equilibrando estas ineficiencias. Bueno, espero que te haya gustado el video. Cualquier consulta me podés enviar un mensaje y espero que tengas una hermosa semana. Chau, chau.
Bienvenidos a esta nueva clase. El día de hoy vamos a comprender cómo ejecutar entradas de alta probabilidad cuando el mercado presenta condiciones bajistas. ¿Qué son condiciones bajistas? Lo vamos a ver más adelante. Pero recuerden que cuando entramos en una fase de consolidación es muy importante identificar dónde existe buy side liquidity y dónde existe sell side liquidity. En el máximo más alto de este rango nos vamos a encontrar con liquidez superior y en el mínimo más bajo de este rango vamos a identificar liquidez inferior, ¿sí? Una vez que parte de esta liquidez es neutralizada, sabemos hacia dónde es más probable que se mueva el mercado por el hecho de que la liquidez superior fue neutralizada y ahora la única liquidez restante es la sell side liquidity. Nuestro objetivo como operadores es intentar posicionarnos a favor de ese movimiento. Para eso necesitamos, ¿sí?, que el mercado presente las condiciones necesarias para abrir una operación de alta probabilidad. En este caso, luego de la neutralización o del movimiento de manipulación, podemos visualizar que la acción de precio presenta un rompimiento de estructura por el hecho de que un máximo le da lugar a un mínimo más bajo que el anterior, generando un rompimiento de estructura, ¿ok? Una vez que se presenta el rompimiento de estructura, recuerden que es muy importante, ¿sí?, que esta reversión estructural se presente con displacement, ¿sí?, con desplazamiento, que es un movimiento agresivo que le da lugar a un rompimiento de estructura. Un desplazamiento es un movimiento agresivo que le da lugar a un rompimiento de estructura, ¿sí? Generalmente, dentro del desplazamiento vamos a encontrar una ineficiencia en el precio. ¿Cómo la vamos a encontrar? Bueno, fíjense que entre el máximo, ¿sí?, entre el mínimo de la vela 1 y el máximo de la vela 3 existe un vacío, ¿sí? Entre el mínimo de la vela 1 y el máximo de la vela 3 existe un vacío, ¿ok? Siempre que se presenta este fair value gap o esta ineficiencia en el precio, sabemos que hay altas probabilidades de que las grandes instituciones vuelvan a equilibrar esa zona porque no existió armonía entre la oferta y la demanda en ese nivel. Por lo tanto, los market makers o las grandes instituciones vuelven a recapitalizar esa zona, ¿ok? Entonces nosotros sabemos que ya tenemos bastantes confluencias como para tomar posiciones bajistas. El precio neutralizó, buy side liquidity, presentó una reversión estructural con displacement y además identificamos una ineficiencia en el precio. Entonces nos podemos posicionar a la baja, ¿sí?, dejando una orden en ese fair value gap o en esa ineficiencia en el precio, teniendo de objetivo la única liquidez restante en el mercado, que es la sell side liquidity. El mercado se mueve de un pool de liquidez a otro. ¿Cómo podemos aplicar esta teoría en mercados bajistas? Vamos a ver un ejemplo muy claro en Bitcoin. Aquí teníamos un swing high bastante interesante, el cual interpretamos como buy side liquidity debido a que hay muchas personas que están con un stop loss por encima de ese punto estructural. Por lo tanto, el precio neutraliza toda la liquidez existente por encima de ese máximo diario. Bien, al liquidar esa zona presenta un desarrollo bajista bastante pronunciado, acompañado de un fair value gap, ¿sí?, de una ineficiencia, ¿sí?, el mínimo de la vela 1 y el máximo de la vela 2. Se convierte en una zona donde existió un desequilibrio entre la oferta y la demanda, por lo tanto el precio tiende a recapitalizar esa zona para presentar un desarrollo bajista, ¿sí?, que puede tener
como objetivo, ¿sí? Alguna sell side liquidity interesante, bien, que recuerden que es una zona que es muy fácil de identificar, bien, entonces ese nivel o ese mínimo tiende a tener muchos stop loss por debajo de esa zona. ¿Ok? También un ejemplo interesante a nivel semanal se dio hace poquito, ¿sí? Fíjense que aquí teníamos una especie de acumulación en temporalidades menores, ¿sí? Lo que hace el precio es acumular liquidez por fuera de ese rango y luego si vemos cierta manipulación que liquida todas las posiciones de las personas que se involucraron en short, recapitalizando, ¿sí? Un fair value gap. Bien, que era una ineficiencia que teníamos acá, que no era tan grande, pero el precio la respetó correctamente, presentando luego un desarrollo bajista de aproximadamente un 25%. ¿Por qué un 25%? Bueno, porque estamos en una escala semanal. A mayor temporalidad, mayor jerarquía y mayor desarrollo porcentual tendrán todos los movimientos que observamos en el mercado. Felicitaciones, felicitaciones por haber finalizado el curso de manipulación de mercado. El 85% de las personas que inician un curso generalmente no lo terminan, así que esto demuestra que eso es una persona comprometida y con ganas de progresar. Te comento que hace más de 4 años que me desenvuelvo como mentor dentro del rubro de las finanzas y siempre las personas se encuentran con una serie de obstáculos que no le permiten lograr rentabilidad en los mercados financieros. En primer lugar, el manejo de riesgos, ¿sí? La mayoría de los operadores no sabe cómo administrar su capital en el broker porque algunos utilizan MetaTrader 5, algunos utilizan el portal web, otros se vinculan con TradingView y cada plataforma tiene un manejo de riesgo distinto. Así que si querés comentarme en qué broker operás, me podés enviar un mensaje y te comento cuál es la forma más eficiente de administrar tu capital. Bien, muchos tampoco encuentran un sistema estandarizado, ¿sí? Debido a la falta de consistencia, uno no termina logrando esperanza matemática positiva, porque un día utiliza Smart Money, al otro día Wyckoff, al otro día liquidez, o un día opera en la sesión de Londres, al otro día en la de Nueva York. Entonces no tienen un plan de trading estructurado, y si no tenemos esa estructura es difícil que podamos evaluar nuestros resultados y realizar ajustes que nos permitan lograr rentabilidad. Psicotrading, bueno, no todos tenemos la misma personalidad, por lo que nos desenvolvemos de forma distinta en el mercado, ¿sí? Este material gratuito yo lo he distribuido por todo el mundo, ¿sí? Más de 1000 personas han hecho este curso y no todos logran rentabilidad, debido a que muchos se dejan llevar por el miedo, por la avaricia, entonces obviamente no terminan de administrar correctamente sus emociones en el mercado. Hay soluciones gratuitas, por supuesto. Si muchos me preguntan cómo seguir aprendiendo, si tienen acceso a estas herramientas, ¿sí? Por haber finalizado este curso y por haberse certificado con Trading Edge Academy. Si tienen una mentoría avanzada, sí, es un curso de más de 8 horas con lecciones avanzadas que te van a permitir estandarizar tu operatoria. Clases individuales a través de un calendario, ¿sí? Pueden tener sesiones individuales conmigo para evaluar en qué situación se encuentran y tener un acompañamiento personalizado. Copy trading, si tenemos cuentas auditadas que ustedes pueden copiar, es decir, replicar las operaciones que nosotros tomamos en el mercado, obviamente administrando su riesgo dentro de la plataforma. Así que si te gustaría acceder a todos estos beneficios, no dudes en enviarnos un mensaje, ¿sí? En la esquina inferior derecha probablemente tengas un loguito de WhatsApp que te va a redirigir a un chat conmigo, o también si no encontrás este loguito en la esquina inferior derecha, vas a ver que en tu casilla de mensajes probablemente te hayamos compartido nuestra información de contacto. Espero que tengas una gran jornada y te deseo éxitos y abundancia en todo lo que te propongas. Chau, chau.